Esta conferencia comenzará a grabarse. Se me olvida, qué pena. No la pongo a grabar antes porque como pongo primero iniciar, ya quedó grabándose. Entonces, presentación de los estados financieros. El contenido es la finalidad de los estados financieros, el conjunto completo de los estados financieros, la estructura y el contenido de los estados financieros. Hay algo particular que con las normas internacionales de contabilidad, dentro de la estructura del estado de situación financiera, el estado de situación financiera, bajo la norma del régimen de contabilidad pública anterior y bajo la norma del decreto 2649, tenía como una parametrización muy de forma de la que primero iban los activos corrientes, segundo los activos no corrientes, ¿cierto? Bajo la norma internacional en materia de estado de situación financiera aparecen como otro modelo de presentación y es el que se llama el modelo de presentación de liquidez, es decir, que yo puedo presentar los estados financieros de tal forma el que mejor tenga liquidez y también puedo presentar los no ordenados corrientes, no corrientes, puedo inclusive arrancar con los no corrientes, dependiendo de qué, dependiendo de la importancia o el objeto social de la entidad. Entonces, esas formas que habían anteriormente como muy rígidas de la ley, la norma internacional le permite, digamos, como tener un margen de holgura ahí, ¿sí? La finalidad de los estados financieros, ¿cierto? Dentro de esa representación estructurada de situación financiera, rendimientos financieros y flujos de efectivo de la entidad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Suministrar información útil a todos los usuarios para evaluar y tomar decisiones respecto de la asignación de recursos, ¿sí? Y constituirse en un medio para la rendición de cuentas. Entonces, con el estado de situación financiera, pues la entidad, ¿qué es lo que mide? Mide la capacidad económica de la empresa, es decir, qué tan fuerte está en sus activos versus sus pasivos y efectivamente la parte residual que es el patrimonio, ¿sí? Y en el estado de resultados, ¿sí? Aparecen con la norma internacional dos métodos, el método por función y el método por la naturaleza del gasto, el método que nosotros siempre hemos utilizado, ¿cierto? Y avalado para el régimen de contabilidad pública, es el método de función, es decir, ingresos menos costos, igual a utilidad marginal bruta, pero en el sector privado podemos utilizar el método de la naturaleza de los gastos, que es un método como más lineal, es decir, tomar los ingresos y restarle todos los gastos sin que vaya esa coyuntura de llegar a esa utilidad marginal. Pero en esencia, siempre nos conduce a el valor de la utilidad operacional y la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de los estados financieros. Sobre todo, pero sobre todo, que vaya apalancado de un estado de notas que permita el entendimiento de los estados financieros, inclusive sin que ese usuario tenga un nivel de experticia en el área contable, sino que cualitativamente él pueda entender por medio de la narrativa cómo está la empresa, cómo le fue, para dónde va, qué incertidumbres tiene o qué proyecciones tiene. Dentro de esa información de los estados financieros, como les decía, están los elementos de los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos y los flujos de efectivo. Y tendrá una información complementaria para brindar que una descripción más completa de todas sus actividades y contribuir al proceso de la rendición de cuentas, cumpliendo con una ley que es la ley 1755 del 2015, que le hizo unos ajustes
al tema de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, el conjunto completo de los estados financieros, ¿sí? Está el estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultados del periodo contable, el estado de flujos de efectivo del periodo contable, el estado de cambio en el patrimonio del periodo contable, las notas a los estados financieros. Todos deben ser comparativos con el periodo anterior. Las entidades de gobierno, a partir del año 2019, fue que pudieron tenían la obligación de presentar los estados financieros comparativos. ¿Por qué? Porque ya se pudieron, ya la contabilidad del 2018 y 2019, ya ambas se llevaba por el nuevo marco normativo. ¿Por qué no se puede hacer estados financieros comparativos 2018 con 2017? Porque definitivamente estaba 2018 se hizo con el nuevo marco normativo contable, las normas internacionales, pero 2017 los estados financieros estaban con el régimen de contabilidad pública anterior. Entonces, los criterios de medición eran diferentes y puede hacer que esa comparación fuera sesgada. Entonces, la contaduría determinó esa situación. Doctor Alfredo, su merced me hace un comentario acerca del estado de flujo de efectivo. Las entidades que me dicen que yo no lo, en el Excel ahí no lo veo. Usted me hizo un comentario al inicio del curso que estaba, Sí, que la profe, buen contaduría día. había Qué pena, pero suspendido. es que estoy. Buen día, profe, para todos. Buen día. Bueno, Buen día. lo que sucede es que las entidades del Estado, para el caso de la 533, en este momento no ha sido obligatorio el estado de flujos de efectivo. Ah, Entonces, eso está aplazado incluso hasta el 2023. Posiblemente lo vuelvan a aplazar. Realmente no sé la razón que ha tenido la contaduría, pero pues no lo ha hecho exigible. muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es pues que el estado de flujo de efectivo, pues, eh, digamos, en el sector privado, a partir de las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? Y en las empresas, la resolución 414, se volvió un estado de situación, un estado financiero muy importante. De hecho, en las sociedades anónimas, yo soy revisor fiscal de dos grupos económicos, ambos sociedades anónimas, y eh, los, digamos que los accionistas, ¿cierto? Eh, Viven muy pendiente ahora de ese estado de flujo de efectivo, porque realmente ese como que le permite eh, saber con qué caja cerró la entidad económica. Es más, en las compañías multinacionales, yo tuve la oportunidad de trabajar con el grupo de Home Center, con el grupo de Coere, con Prosegur. El estado de resultados que nosotros presentamos no es que les guste ya mucho. Ellos, ¿qué es lo que les gusta? Que le presenten a los accionistas extranjeros, que le presenten el estado, pero el EBITDA, es decir, venga, dígame realmente cuánto, el EBITDA que es eh, la utilidad después de impuestos, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, dígame realmente cuánto es que nos toca, ¿cierto? ¿Por qué? Encaja, ¿por qué? Porque es que el estado de resultados tiene gastos, pero que no reflejan en su momento salidas de recursos de efectivo, sino son como para compensar tributariamente la inversión. Ejemplo, la depreciación. Entonces, en el EBITDA, ¿cierto? En el EBITDA, eh, lo que dice es, usted toma el estado de resultados, ¿cierto? Si le dio tanto valor, a eso súmele el valor de las depreciaciones, porque por eso no sacó plata usted, súmele el valor de las amortizaciones, ¿cierto? Súmele el valor de los impuestos, porque es que los impuestos quedan provisionados es para el año entrante, ¿cierto? Entonces, pero este año, y deme efectivamente ese dato, ¿sí? Entonces, financieramente, las normas internacionales
van enfocadas también, es en últimas, ¿cuánto fue la utilidad? Independientemente que el costo, que no sé qué, que esto es costo, que esto es gasto, pues es que eso es un tema más tributario, pero efectivamente, si fue gasto o costo, en últimas impacta la maximización de utilidades, ¿sí? Entonces, por eso, ya en la parte tributaria, pero es que tributariamente eh, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le dice al empresario, ah, no, si usted quiere gastarse la plata en la fiesta final de sus empleados, gástesela, pero eso no me lo deduce. ¿Por qué? Porque no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, lo dice la DIAN. Pero en últimas, dice que la pierdan los dueños de la empresa, pero a mí el que usted me deduzca 100 millones por eventos, por eventos de empleados, por gastos de representación, me significan que deje de ganarla ya en este año con la tarifa que hubo el 32 del 2020, 32 millones de pesos, y eso es lo que no permite la autoridad tributaria, pero eso, y digamos, que de esa concepción es que aparece el famoso impuesto diferido, ¿sí? Que en últimas, el impuesto diferido es netamente contable, ¿cierto? Producido de estas famosas diferencias temporales y permanentes, ¿sí? Entonces, ese es como, digamos, como unos de los grandes cambios. O sea, ¿qué es gasto o es costo? Sí, pero ¿afecta qué? La utilidad del ente económico. Digamos, es muy importante que dentro de la estructura y el contenido de los estados financieros, la identificación, es decir, la entidad diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro tipo de información y debe destacar el nombre de la entidad y cualquier cambio ocurrido desde el estado financiero anterior, ¿sí? Si los estados financieros corresponden a una entidad individual o a un grupo de entidades. Recuerden que los estados financieros que están bajo el control de la información contable, bajo el control de la Contaduría General de la Nación, la CGN presenta estados financieros consolidados. Esa fue una de las razones por las cuales la Contaduría General de la Nación sigue adoptando el Plan Único de Cuentas. ¿Por qué? Porque el reporte de información se hace por medio de archivo plano y es más fácil, más maleable identificarlo por códigos para cuando se va a condensar toda la información, pues, pues se puedan, digamos que unir, porque cualitativamente no se podría. Entonces, por eso, cuando preguntan, la Contaduría General de la Nación presenta estados financieros individuales o consolidados. Consolidados, porque en últimas recoge todo, ¿sí? Y presenta un solo estado financiero. ¿Que dónde se diferencian los estados financieros? ¿Dónde se diferencian los estados financieros? En la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es la que tiene esas atribuciones para fenecer los estados financieros, es decir, dejarlos en firme, ¿sí? Esa composición debe tener clara una fecha del cierre del periodo al que correspondan esos estados financieros o al periodo cubierto. Bajo la norma internacional desaparecieron los famosos estados financieros de propósito especial, porque bajo el 2649 sí existía en la norma estados financieros de propósito especial. No, la norma señaló, son solamente como mínimo un estados financieros en un periodo contable. No quiere decir eso que la entidad no pueda hacer cortes a trimestre, a semestre, a una fecha en particular, pero por norma solamente son los estados financieros de propósito general, como con un periodo contable
que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En los países donde hay unas condiciones climáticas muy particulares, en Europa y algunos estados de Norteamérica, Canadá, ¿sí? Eh, el estado financiero no va hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay unas temporadas de invierno que definitivamente no le permiten inclusive al Estado desarrollar ninguna labor porque digamos que sus temas climáticos son por debajo de 15, 10, 12 grados. Entonces hacen esas vacaciones colectivas, entonces sus estados financieros no tienen nada particular, como si que donde el 1 de enero al 31 de diciembre. En algunos países serán del 1 de enero o del 15 de enero al 15 de diciembre. ¿Por qué? Por el tema, por la particularidad de un tema como es el frío, la nieve, etcétera, ¿sí? Acá en Colombia nosotros no tenemos ese problema, o sea, nosotros tenemos la ventaja de tener un clima que permite trabajar todos los días del año y por eso es que los estados financieros en Colombia son del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? En la presentación de los estados financieros se debe explicar claramente el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros, es decir, si están expresados en miles o en pesos. Hasta el año 2016, la Contaduría General de la Nación recibió la información que se subía por el CGN, ¿sí? Eh, y el CGR y el presupuesto, esto la recibía en miles. Y como les decía en alguna oportunidad, a raíz de eso, como se subía al archivo plano en miles, pero de pronto hay una entidad que por equivocación sufrió la cifra en pesos. Entonces, eso le generaba una distorsión terrible a la consolidación de la información global de la Contaduría General de la Nación. Entonces, digo, a partir del año 2017, toda la información será pesos, en pesos, y así no vamos a tener ese problema. Puede que se torne más complejo con cifras tan grandes como billones, trillones, por empresas gigantes como Ecopetrol, municipios o distritos gigantes como Bogotá, ¿sí? Ciudades como Medellín. ¿Por qué? Por el tema de las cifras, pero eso fue una decisión que tomó la Contaduría General de la Nación precisamente para ellos evitarse ese desgaste, ¿sí? La moneda de presentación, ¿sí? La moneda de presentación debe ser clara en el estado de situación financiera, que diga en pesos, que es la moneda funcional para nuestro continente, con algunas excepciones. Dice que la moneda funcional puede ser la moneda más transada en la empresa, entonces hay algunas excepciones en empresas como ejemplo como Ecopetrol, ¿sí? Que tiene algunas filiales en el extranjero, entonces hace que de pronto alguno de sus estados financieros determinando para quién es el usuario tenga que convertir las cifras a dólares, ¿sí? En el estado de situación financiera, ¿cierto? Que presenta la información en forma clasificada, resumida, consistente, de los bienes, los derechos y obligaciones y la situación del patrimonio. Entonces, en el estado de situación financiera, lo que llamábamos antiguamente el balance general, ¿sí? Balance general, encontramos todas las partidas concernientes a efectivo, equivalente al efectivo, inversiones en la administración de liquidez, cuentas por cobrar, por transacciones sin contraprestación, por transacciones con contraprestación, préstamos por cobrar, inventarios, inversiones incontroladas, asociadas y negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos. Entonces, si nosotros miramos el estado de situación financiera acá de nuestra entidad, la agencia, ¿sí? Lo miramos acá.
Entonces acá podemos observar que dentro de los elementos, en el estado financiero comparativo a 31 de agosto del 2021 de la Agencia Nacional de Minería, comparado con el 31 de agosto del 2020, podemos observar que dentro de los activos corrientes, ¿sí? Dentro de esos efectivo y equivalentes al efectivo, tenemos un total en el de 153.223.648.220, comparado con una cifra del 2020 de 181.821.191.923, que acá, como lo están ustedes observando, nos dice es que efectivamente en el efectivo y en los equivalentes al efectivo, para el 2021 cerramos agosto con 25.576 millones, comparado con el agosto del 2020, que hemos cerrado con 39.993.834.598 pesos, producto, si ustedes observan, producto de qué? De que en bancos, que son los depósitos en instituciones financieras, al agosto 31 teníamos 25.501 millones, comparado con 39.924.934.598 pesos que tuvimos por la misma fecha en el 2020 y que tiene una variación porcentual de menos el 36% y que una variación absoluta de 14.423.301.360 pesos, ¿cierto? Entonces, de pronto, en el estado, como es una información preliminar, de pronto yo puedo preguntar, bueno, doctor Alfredo, esa diferencia entre un año, que es una diferencia bastante alta, ¿a qué se debe, doctor Alfredo? Frente a los bancos, realmente la variación no tiene, digamos, algún impacto significativo porque lo que sucede es que la agencia, digamos, todo lo que son recursos propios, lo recauda a través de bancos, digamos, con cuentas de recursos propios y se transfieren de forma quincenal a la Dirección del Tesoro Nacional. O sea, realmente la cuenta que sí impacta es el saldo de esa cuenta de recursos entregados en administración en la Dirección del Tesoro Nacional. Y una segunda cuenta fuerte es lo que es el recaudo de regalías, que de igual forma, pues como la agencia lo único que hace es recaudarlas y transferirlas al Ministerio de Hacienda. Entonces, estos saldos normalmente lo que significan es que quedaron unos recursos, si son propios, pendientes de transferir a la ETN. Y si son de regalías, pendientes de transferir al Ministerio de Hacienda, grupo de regalías. Muy bien, sí. Porque digamos que la Agencia Nacional de Minería opera como recaudadora de terceros, ¿cierto? De alguna forma, pero incluso con o sea, para el caso de las regalías es exactamente eso. Pero con el caso de los recursos propios, lo que pasa es que hay una directiva del Ministerio de Hacienda donde estableció que para que los recursos no mantengan en el sector privado, los recursos del Estado deben ser transferidos a la Dirección del Tesoro Nacional. Por eso, incluso con los recursos propios, se maneja un sistema muy parecido y realmente nuestros recursos, la plata que realmente tiene la agencia, se visualiza es en esos recursos entregados en administración a la ETN. ¿A la que, doctor Alfredo? Perdón, no escuché. Dirección del Tesoro Nacional. Y ¿qué son los recursos que le maneja el Tesoro? Y digamos, al ser unos recursos propios, la dirección del Tesoro le genera alguna clase de rendimiento para la agencia o por la agencia ser una entidad dependiente digamos, bajo la tutoría del ministerio, no recibe ningún rendimiento o los cruzan allá por tratarse de una agencia nacional. Casualmente esa fue la historia que
le dio el ministerio al inicio, cuando comenzamos a transferir los recursos, todas las entidades que recaudan recursos propios, digamos que durante el primer año prácticamente creo que sucedió eso, efectivamente reconoció unos rendimientos, pero ya tal vez cuando vieron que eso era bastante, simplemente con un decretico, con una normita de un rengloncito, dijeron no, la Dirección del Tesoro Nacional no reconocerá más rendimientos financieros a las entidades por estos recursos. Ah, bueno, muy Entonces bien, ya muy no buenas. reconoce nada. Exactamente, sí. Muchas gracias, doctor. Vemos que el otro elemento son las cuentas por cobrar con transacciones sin contraprestación, ¿sí? Entonces tenemos ahí ingresos no tributarios, 12.691 millones, está muy similar con el año 2020, que eran 12.246 millones, transferencias por cobrar, 21.941 millones, ¿sí? Versus 34.557 millones del año anterior, con una diferencia de variación del 36.51%. Otras cuentas por cobrar, 4.801 millones para el año 2021 versus 3.272. Y cuentas por cobrar de difícil recaudo, 543 millones versus 1.162 millones, que disminuyeron el 53%, pero en el informe de notas veíamos que la entidad hizo una depuración con esas cuentas de difícil recaudo, ¿sí? Ya, digamos, en los elementos del estado de situación financiera, en las cuentas por cobrar de transacciones con contraprestación, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos ingresos no tributarios por valor de 108.426 millones versus 115.000 del 2020, prestación de servicios 244.322.000 y tiene un deterioro acumulado de 39.586, ¿sí? Entonces, eso es importante a veces cuando las personas que no tienen el conocimiento contable, la experticia, que pueden ser muchos accionistas, muchos directivos, puede decir, pero venga, ¿cómo es que aquí tiene 108.000 más 69.000? Entonces, muchas personas se preguntan, venga, pero si yo sumo eso, suma 177.755 millones, ¿cómo es que en la cuenta global me da 71.000 millones? Y a veces eso es difícil de entender por las personas que no tienen un conocimiento somero de esto. Entonces, ¿por qué? Porque es que acá, venga, mire el deterioro que es que le está restando al total 39.586 millones, que versus el año 2020 ascendió negativamente en 7.000 y punta de millones de pesos, ¿sí? Entonces, esas, digamos que esos, para la Agencia Nacional de Minería, se convierte, digamos, que el mayor activo dentro de si lo miramos acá, terminamos de mirar los otros activos, ¿sí? Los préstamos por cobrar concedidos, ya sabemos que son los temas educativos de algunos funcionarios. Bienes y servicios pagados por anticipado, 1.722 millones. Y avances y anticipos entregados, 259 millones de pesos. O sea, el total del activo corriente son 264.431 millones aproximadamente. Entonces, y el activo no corriente está representado por la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces aquí tenemos terrenos, construcciones en curso, bienes muebles en bodega, propiedades, planta y equipo, mantenimiento, propiedades, planta y equipo no explotados, edificaciones, redes, líneas y cables, maquinaria, equipo médico y científico, muebles y seres, todo ese componente que lo último dice depreciación acumulada, ¿sí? ¿De cuánto? De 15.937 millones. Es decir, que si yo tomo todo esto así sencillamente, seguramente me dio 50.230 millones, pero tengo que retirarle que la depreciación y efectivamente entonces me da 34.792 millones a corte de agosto. Un valor muy similar con el corte de agosto del 2020, ¿sí?
Y en otros activos tenemos 12.211 millones conformados por los activos intangibles, ¿sí? Con su depreciación, que en últimas me generan un valor total de 211 millones. ¿Por qué? Porque tengo también unos activos diferidos por valor de 5.197 millones de pesos, ¿sí? Entonces, dentro del margen de porcentual del total de los activos, entonces podemos decir claramente, por ejemplo, que de ese total de activos, si le resto los no corrientes, el total de activos corrientes de la entidad representan el 264.461 bienes, que si le doy un porcentaje, me van a representar el 85%. Entonces, lo que me dice acá en ese análisis del estado financiero es que los activos corrientes representan el 85% del total de los activos. Entonces, podemos decir, venga, la empresa tiene liquidez, la empresa tiene activos que se pueden resolver rápidamente, se pueden volver efectivo, ¿sí? Y tiene un indicador alto, el 85%. Ya con los activos no corrientes, pues significan el 15% restante y son aquellos activos que la entidad o no espera venderlos, digamos, son para un uso superior a un año, todas esas particularidades que tienen esos estados financieros, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar cuáles partidas mínimas, todas las partidas que tiene la Agencia Nacional de Minería en materia del estado de situación financiera, ¿sí? Y ya en materia de pasivo y patrimonio, pues la entidad también tiene que reflejar cuántas son las cuentas por pagar, cuáles son los préstamos por pagar, si tiene futuros emitidos, las provisiones y los pasivos por beneficios a empleados, ¿sí? Ya no es como antes que eran provisiones de cesantías, no, eso ya no son provisiones, y participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio, ¿sí? Entonces acá miremos de nuevo el Excel de los estados financieros de la entidad. Entonces vemos que los pasivos corrientes abarcan un total de 59.306.761.139 y que el principal pasivo corriente son los recursos a favor de terceros. Imagino que son los valores que se recaudan de la del tema de regalías, imagino, ¿sí? Y el otro valor grande son las cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, que dice que son 37.184 millones de pesos. Esas otras cuentas por pagar, doctor Alfredo, dada la materialidad y el porcentaje que ocupa en los activos corrientes, porque yo miro 37.184, ocupan el 63% de los activos corrientes. Esas otras cuentas por pagar, ¿a qué hacen referencia, doctor Alfredo? Bueno, básicamente hay una situación que tiene la agencia frente a unos recursos que recaudaron en vigencia de una ley que luego la derogaron y entonces el Consejo de Estado estableció que la autoridad minera tenía que hacer el reintegro de esos recursos que se han recaudado, que suman creo que cerca de 19.000 millones de pesos, están incluidos ahí. También se tiene un rubro bastante grande que es los recaudos
por identificar, porque pues la agencia ha tenido un inconveniente fuerte con respecto a muchos recursos que se recibieron, pero que entonces en la consignación por esas épocas la agencia recibía consignación común y corriente en las cuentas, cualquier persona podía ir y consignar, pero en muchos casos se presentaron situaciones que los nombres que colocaban los consignantes era el nombre y número de identificación del mensajero. Exacto. Entonces, eso ha dificultado mucho Qué dolor de lo que cabeza son eso, esas ¿no? partidas. Ajá, sí. Ya hoy día, pues la agencia logró incluir en el portal web una ventanilla de pagos y ya para que alguien haga un pago tiene que existir la cartera como tal y se hace la afectación prácticamente en línea. Pero trae, digamos, esos rezagos de este tipo de situaciones. Entonces, por eso existen esos recursos ahí. Es básicamente para devolución y porque hay recaudos por identificar. Bastante plata, ¿no, doctor? Sí, eso es una situación. Incluso la agencia ha tenido llamados de atención de parte de la Contraloría por esa situación. Pero pues igual lo que pasa es que la devolución está sujeta a una serie de requisitos Claro. donde pues tiene que existir la solicitud de devolución de por medio, se tiene que identificar que se hizo efectivamente la consignación. Entonces, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y que muchas veces el titular minero no lo ha cumplido y por esa razón pues están esos recursos ahí todavía disponibles. Muchas gracias por la explicación, doctor Alfredo, porque fíjese que cuando un particular lo observa, entonces dice, uy, pero, ¿cierto? Entonces, digamos que, es eso. Imagino que en el 2020 en el estado de notas está esa información que su merced nos narró, ¿cierto? Con el cierre del 2020, ¿cierto? Sí, Pues sí, sí. imagino que también Sí, se... ahí está, incluso allí ya se encuentra más desagregado y ya el valor no es, allá por ejemplo no están los 36.000 millones, sino que ya está más desagregado en los diferentes conceptos que hay. Muy bien, sí. Ya cuando miremos el estado de notas lo iremos a mirar. Excelente. Entonces, esos son los, digamos que, los pasivos corrientes, quiere decir que son para realizarlos o para cancelarlos dentro de la vigencia fiscal dentro del año, ¿sí? Y ya los pasivos por beneficios a empleados. En el tema de beneficios a empleados, espérenme, acá yo tengo aquí un materialcito acá, muy bueno de la contaduría precisamente, porque hay una, digamos que unas modificaciones importantes a lo que nosotros veníamos haciendo. Espérenme, acá lo busco ya acá, un segundo. Aquí. Este material hace parte del material, digamos, con el que yo hice la formación con la EAN y con el gobierno suizo, eh, cuando la contaduría inició todo ese proceso, el formador de formadores es un material bastante entendible porque es que, digamos que lo que les decía yo, en materia de temas de pasivos para empleados, las famosas prestaciones sociales se llevaban de una manera, digamos, totalmente contrario al nuevo marco normativo, empezando por esa famosa cuenta de provisiones, ¿sí? Entonces, bajo el nuevo marco normativo se estableció que definitivamente eso no son provisiones y que son en esencia un pasivo, pero los beneficios empleados tuvieron una, digamos que una desagregación
dependiendo si son beneficios empleados a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿sí? Entonces, dentro del concepto de los beneficios de los empleados, pues en esencia son las mismas prestaciones sociales que veníamos registrando con el régimen de contabilidad pública, es decir, todo lo que tiene que ver con salarios, prestaciones sociales, primas, beneficios, ¿sí? Entonces dice que comprendían todas las retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de sus servicios. Incluye beneficios por terminación de vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministros suministrados directamente a los empleados como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y o sustitutos, según lo establece la normatividad vigente de los acuerdos contractuales o las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades de gobierno que todavía tienen un régimen especial en materia de beneficios a empleados. O sea, primero, tienen la famosa, ¿cómo es que se denomina esto? En materia de prestaciones sociales, eh, se me olvida la palabrita, o sea, retroactividad, el famoso retroactivo, que si eso hubiera seguido el famoso retroactivo, definitivamente las finanzas estarían. ¿Por qué? Porque es que el famoso retroactivo es, yo retiro mis cesantías, pero de acabo 5 años, mis cesantías me la van acumulando la retroactividad con el último salario. Y eso fue otro de los grandes cambios que hizo el gobierno en materia de la famosa retroactividad. Pero todavía hay entidades de gobierno como las fuerzas militares, algunas que tienen retroactivo, algunos en empresas, algunas todavía hay algunos con esa famosa retroactividad. Y de esa retroactividad, pues es que se clasifican esos famosos beneficios a empleados, ¿cierto? Entonces, esas retribuciones suministradas a los empleados que se pueden originar por alguna de las siguientes opciones: por acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados. Entonces, un acuerdo formal, ejemplo, un acuerdo, una convención colectiva, ¿sí? Fue algo que se fijó de un acuerdo formal entre un sindicato y los funcionarios, atendiendo ¿qué? Atendiendo una serie de prerrogativas que existen en la ley y que se pueden utilizar, ¿sí? Por requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones. Entonces, precisamente, todo el tema que tiene que ver con los aportes para fiscales, por ejemplo, precisamente el de la SAT, la ley 21/83, ¿sí? Entonces, eso también hace parte de esos beneficios de empleados. Y las obligaciones implícitas asumidas por la entidad de manera excepcional, producto de qué? De acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. Entonces, puede haber casos particulares en algunas entidades de gobierno del Estado que la entidad lo respalde, ¿sí? Entonces, cuando se presume digamos que no se ha creado una expectativa válida para terceros, si el acuerdo no ha sido comunicado a los afectados de forma suficiente, específica y explícita, y se espera que transcurra un largo periodo antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos, o si el cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo significativamente extenso. Entonces, ahí es donde viene la clasificación de los beneficios a los empleados de los que yo le hablaba, ¿sí? Entonces vienen beneficios a los empleados a corto plazo. Son todos los otorgados a los empleados que han prestado sus servicios a la entidad durante el periodo y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del dicho periodo. Entonces ahí tenemos que todos los sueldos, todas las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social, incentivos y beneficios no monetarios. ¿Qué beneficios no monetarios? Bueno, medicina prepagada, beneficios de acceder a algún programa, plan vacaciones, todo eso es a corto plazo y por lo tanto yo debo registrarlo
en el estado de situación financiera como corto plazo, ¿sí? Los beneficios a los empleados a largo plazo. Entonces, esos son los otorgados a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios y no correspondan a corto plazo, posempleo o por terminación, ¿sí? Entonces, ahí hay que mirar con lupa cuáles beneficios no se vencen, digamos, como dice, no venza, de obligación de pago, no venza dentro de los 12 meses siguientes, ¿sí? Entonces, vacaciones de un año al siguiente no están ahí, pero si se deja acumular, ¿sí? El segundo año y el tercer año, sí toca reclasificarlo como un beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque, pues, de pronto pueden que estén causadas, pero no han sido pagadas. En el tema de las vacaciones en las entidades públicas, eh, en eso se ha mejorado mucho, ¿no? En la planeación, debido a que al modelo integrado de planeación y gestión. Porque es que era muy usual usted encontrar funcionarios públicos que llevaban 10, 15 años sin salir a vacaciones, todos los años pagando las vacaciones, lo que se llama en el sector público indemnización por vacaciones. Entonces, todo eso causa una serie de traumatismos y, si lo miramos desde otro punto de vista, pueden haber efectos legales. ¿En qué sentido? Las vacaciones están por norma. Nosotros los funcionarios públicos tenemos que irnos a vacaciones. Nadie es infalible, nadie, imprescindible. Por el contrario, la entidad lo que tiene que es formar, capacitar al funcionario, a los funcionarios para que puedan ellos ir a descansar y las oficinas no se les forme traumatismo. Cuando yo llegué a una entidad en las cuales ejercí también como directivo de la entidad, me encontré con que había una funcionaria que llevaba 10 años sin salir a vacaciones. Todos los años se las pagaban. O sea, ella era infalible. No, es que si no está, o si no está, por ejemplo, si no está Mariela, esto no funciona. Entonces ella era, además su comportamiento era, yo me puse a mirar, pero ¿qué es lo que ella tanto hace? ¿Cierto? Además que tenía un cargo bastante complejo, porque era un cargo que tenía que ver con la liquidación de un tributo. Bueno, a los 3 meses estaba yo posicionado en el cargo, llegó ella efectivamente con la carta, pero yo me dijo, jefe, le traigo la carta para mis vacaciones, pero acá me las han pagado todos los años. Entonces yo vengo aquí para que usted me firme, pero venga, ¿cómo así? Si es que aquí a mí me las pagan a mí. Entonces yo, no hay, así me dijo, no hay quien haga lo que yo hago. Y pero tampoco puede ser así, o sea, que un funcionario puramente separe la estructura. Entonces yo le dije, Mariela, déjeme, voy a mirar, a analizar su caso, voy a empaparme, porque si nadie puede hacer eso, yo me capacito y lo hago yo, porque yo necesito que usted se vaya a vacaciones. Se formó la de Troya con esa señora. ¿A qué fue? Pues claro, la señora tenía su guardadito ahí, efectivamente. Pues yo siempre he sido, me formé mucho tiempo por la rama de auditor, entonces uno tiene como esos tics ahí que efectivamente la señora tenía su problema bastante grave ahí en su cargo. Entonces, eso de pronto es lo que hacía que ella no quisiera. Y sus comportamientos eran, a nadie le enseñaba, a nadie. O sea, digamos que el cargo, que ese puesto que ella tenía era como su finca. Lastimosamente, terminó bastante problemada. Sabe que con toda acción tiene su reacción,
mientras que un funcionario está haciendo actos impropios de su cargo, esté violentando o está haciendo inobservancia a los procedimientos, eso es delicado porque para eso existe el tema de evaluación. Entonces, bastante perjudicada terminó la señora, pero a veces en las entidades uno dice, bueno, ¿cómo se hace con la gente? Entonces, por un tiempo la gente, digamos que, como decirlo coloquialmente, los fans de ella, bravos conmigo. O sea, en vez de estar contentos, en vez de decir, oiga, venga, vinieron a como que hacer un revolcón a esto para ver si esto cambia, no. Ay, pobrecita la de ella, no. No, 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 no. Ella todo lo que hacía lo hacía por necesidad, pero venga, o sea, es que las entidades públicas no están para eso, o sea, yo la desfalco, hago actos impropios, indecorosos, porque entonces hay que tener cuidado y hacer el seguimiento a veces a estas personas que de pronto no quieren irse a vacaciones. La gente debe ir a vacaciones, debe ir a vacaciones. Y hice un programa, gente que tenía 2 años, 3 años, sin pagársela, ¿no? Entonces, recuerden que las vacaciones se vencen, ¿cierto? Se vence un periodo después de 3 años, entonces hice un programa de planeación de vacaciones para ir sacando todas las vacaciones, pero ¿qué tocaba primero? Ir formando a las personas que lo iba a reemplazar. Venga, usted, para ver si podemos desembotellar la entidad, pero tocó con el concurso de todos los funcionarios y como les digo al principio, bastante repulsivos, o sea, no querían caminar, ¿sí? Por esos temas, que la gente se acostumbra como a esas. Hay funcionarios públicos que se les ha podido detectar y comprobar, ¿cierto? Sin generalizar, claro, no está con el debido respeto por todos los ciudadanos, ¿cierto? Pero hay unos lunares que se les ha podido comprobar que no viven del sueldo, viven es de la coima del cargo en el que están, de todo lo que hacen, ¿sí? El sueldo para ellos se convierte en la caja menor, ¿sí? Y a esos hay que estar atentos cuando uno tiene ese tipo de cargos directivos. Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Y estos ya son los que están comprometidos por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita cuando se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepte una oferta de compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual, cuando la entidad decide de manera unilateral cancelarle el contrato sin justa causa. Hay veces que las entidades toman estas decisiones porque todo eso también tiene que ver con el actuar digamos que con el actuar del funcionario, ¿no? Hay funcionarios que le hacen tanto daño a una entidad sin robarse un peso, pero sí por su actitud, por la manera como rompen el clima laboral, ¿cierto? Entonces, a veces las entidades dicen, bueno, vamos a hacer las cuentas, ¿cuánto vale indemnizar a este funcionario? A ver si nosotros podemos ganar paz y tranquilidad. Sucede mucho en las entidades. Y los beneficios post-empleo, ¿sí? Son los beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo de la entidad, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues empleo, tenemos ejemplo de las pensiones, cuando la entidad queda a cargo de la pensión, pero después de la ley 100, pues todo eso también fue reformado y muchas de las pensiones, pero todavía también hay entidades que siguen a cargo su pensión, muy poquitas, pero las hay. Entonces, esos beneficios a corto plazo, esa definición son los otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios durante el periodo y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Entonces, ejemplos: sueldos, prestaciones sociales, aporte a la seguridad social, incentivos, beneficios no monetarios. ¿Cómo se reconocen? Se reconocen como un gasto
y como un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. Es decir, que yo mensualmente debo registrar, pago salario, pero ahí mismo registro el pasivo de ¿qué? Del beneficio del empleado, la famosa prestación social, lo que antes yo hacía en la cuenta 26, no, venga, como no hay incertidumbre, si él trabaja un mes, ¿qué incertidumbre va a haber para pagarle las prestaciones sociales? Ninguna. ¿Sí? Los beneficios a empleados a corto plazo se reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje de servicio prestado. Pues claro, para eso existe una tabla. Si las cesantías son un salario en el año, si la prima de servicios son